Hola pequeños aventureros del grado quinto. Bienvenidos de nuevo al maravilloso mundo de las matemáticas. Anteriormente hemos estado trabajando los centros de aprendizaje 1, 2, 3 y 4 de la situación 1 del libro de Matemáticas Press que te fue entregado en la institución. En esta oportunidad vamos a trabajar los centros de aprendizaje correspondientes a la situación 2, que se denomina la exposición de arte. Recuerda que la metodología del libro te invita a que leas con atención la situación y no la resuelvas de inmediato, sino que antes des un paseo por los diferentes centros de aprendizaje para que adquieras las habilidades y herramientas matemáticas necesarias para que la puedas resolver. Vamos a mirar cuáles son esas herramientas o conceptos matemáticos que se requieren para resolver la situación. Para ello vamos a leerla con atención. La situación que te plantea el libro dice lo siguiente: para fomentar el arte y la cultura en la escuela, la dirección de la misma ha propuesto a los estudiantes exhibir las mejores obras de arte creadas durante el año escolar. Para ello se ha puesto una sala rectangular de exhibición a disposición de los estudiantes y les ha dado la libertad para pintar los muros de dicha sala, enmarcar las obras escogidas y crear un modelo de mosaico que será pintado después por los estudiantes de la escuela e instalado en el centro de la sala. Entonces lo que se te pide es determinar la cantidad requerida de recipientes de pintura, determinar el costo total del enmarcado y crear el mosaico. Veamos entonces cuáles son las condiciones para dicha exposición. Los muros 1 y 3 deben tener las mismas dimensiones. El perímetro del muro 1 es de 24 metros. Aquí ya podemos ver un concepto importante, el concepto de perímetro, ¿no? La escuela ha proporcionado suficientes recipientes de pintura de 1 litro. Pintura azul, pintura roja y pintura amarilla. Entonces aquí entra otro concepto que es el de capacidad. También el concepto de medición, porque si vamos a medir área y vamos a medir perímetro, necesitamos el concepto de medición. Además, para hacer las combinaciones se requieren mezclas de pinturas. Por ejemplo, 0,125 litros de pintura azul y 875 mililitros de pintura amarilla. Por lo tanto, necesitamos recordar lo que representan los números decimales y las equivalencias entre las unidades de medida de capacidad y de longitud. Además de eso, debemos calcular área utilizando las diferentes unidades de medida, ¿no? Como son centímetros cuadrados, decímetros cuadrados, metros cuadrados y sus correspondientes equivalencias. El primer centro de aprendizaje, denominado la obra de arte, está dedicado a entender adecuadamente la multiplicación de números decimales y el método de aproximación. Para este caso juega un papel fundamental. Se te va a proporcionar un material manipulativo que lo vas a encontrar a partir de la página 103 del libro. Revisa con atención y mira para qué te sirve cada uno de los materiales. En este caso vamos a necesitar las hojas con las rectas numéricas y la hoja denominada la obra de arte. Además de eso vas a necesitar marcadores o lápices de colores y una calculadora para verificar las operaciones. Vamos entonces manos a la obra. Recuerda que dijimos que teníamos que recordar acerca de los números decimales. Pues bien, vamos a iniciar recordando cómo se representa el número 1,75. Recuerda que el número 1,75 tiene una unidad, 7 décimas y 5 centésimas. Recuerda que la unidad está dividida en 10 décimas y las décimas están divididas en 10 centésimas. Por ejemplo, el número 1,75 representado en la recta numérica es el siguiente: una unidad, y a partir de ahí contamos las décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décimas y 5 centésimas. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí queda el número 1,75. Lo escribimos: una unidad, 7 décimas y 5 centésimas. Toma el material manipulativo y sigue representando cantidades. Ahora vamos a aprender la multiplicación de números decimales. Para ello, el método de aproximación te va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, el número 1,9, ¿dónde queda representado en la recta numérica? ¿Ya lo viste? Muy bien. Una unidad y 9 décimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 1,9. Nota que está muy cerca del 2. Y el número 3,21 tiene 3 unidades, 3 y 2 décimas
y una centésima. Aquí queda 3,21. Es decir, está muy cerca del 3. Por lo tanto, el número 9 está cerca del 2 y el número 321 está cerca del 3. Uno esperaría que el producto estaría cerca del 6, porque 3 por 2 es 6. Entonces vamos a realizar la multiplicación 1,9 por 3,21. Entonces, lo voy a escribir aquí, 321 lo voy a colocar sin coma y 1,9 voy a colocar 19. Ahora vamos a resolver con una multiplicación tradicional. 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, 8 llevo 1, 9 por 3, 27 y 1, 28. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. Sumamos. 9, 9, 8 más 2, 10, 0 llevo 1, 3 más 2, 5 y una que llevaba 6. Entonces ahora debemos colocar la coma. Como 3,21 tiene 2 lugares después de la coma y 1,9 tiene un lugar después de la coma, entonces tendríamos 3 lugares después de la coma. Entonces contamos 3 lugares de derecha a izquierda para colocar la coma. Entonces 1, 2, 3. Por lo tanto, la multiplicación es 6,099. Entonces nota que está cerca del 6 como lo habíamos aproximado. En la siguiente página se te van a presentar los ejercicios contextualizados. Recuerda que los ejercicios contextualizados son algunos ejercicios que hacen parte de la cotidianidad o ejercicios que están relacionados con problemas que podrías enfrentar en tu vida cotidiana. Por ejemplo, se te presenta el siguiente problema. En la tienda del museo se encuentra un libro de Pablo Picasso que pesa 1,85 kilogramos. Entonces está en cifra decimal. Y un rompecabezas de Salvador Dalí que pesa 1,9 veces más que el libro. Dice, ¿cuánto pesa el rompecabezas de Salvador Dalí? Muy bien, pesa 1,9 veces más, es decir, debo multiplicar 1,85 por 1,9. Realiza la operación como lo habíamos estudiado y coloca tu respuesta. Continúa leyendo con atención y resolviendo los ejercicios que ahí se te presentan, ¿no? Vamos a buscar una manera de hacer multiplicaciones abreviadas. Cuando se multiplicamos por números que son múltiplos de 10, por ejemplo 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, etc., lo que hacemos es corremos la coma hacia la derecha tantos lugares como ceros tenga el número múltiplo de 10. Por ejemplo, 34,5 por 10. Como hay un solo cero, corremos la coma un lugar a la derecha. Entonces sería 34,5, quedaría 345. Por ejemplo, 489,67 por 100. Hay 2 ceros, corro la coma 2 lugares. Entonces quedaría 489,67. Entonces quedaría 48.967. Sigue haciendo las operaciones ahí indicadas de multiplicación abreviada de números decimales. Ahora pasamos a la última actividad del centro de aprendizaje número 1, la obra de arte, que es la situación de aplicación. En la situación de aplicación vas a poner en práctica todo lo que has aprendido durante el centro de aprendizaje. ¿Qué es lo que hemos aprendido durante el centro de aprendizaje? Muy bien, la multiplicación de números decimales. Entonces ten en cuenta la multiplicación de números decimales para que resuelvas la situación que ahí se te presenta. Pasamos al siguiente centro de aprendizaje, el centro número 2, llamado cubismo. Uno de los objetivos de este centro es ayudar al estudiante a entender la diferencia entre perímetro y área. ¿Recuerdas que uno de los temas que necesitábamos comprender para poder resolver la situación era el concepto de perímetro y el concepto de área? Pues existe una relación estrecha entre área y perímetro que vamos a comprender durante este centro de aprendizaje. Recuerda buscar en las páginas 103, 104, 105 en adelante y buscar el material manipulativo que se requiere para el centro número 2. Vas a necesitar una regla y vas a necesitar el geoplano. Si no tienes geoplano, puedes construirlo o buscar una herramienta similar al geoplano para trabajar. La primera situación que se te presenta se llama lo que estoy aprendiendo. Recuerde que vamos a aprender sobre perímetro y área. Entonces, para aprender sobre perímetro necesitamos el concepto de longitud.
Entonces, la longitud no es más que una magnitud para determinar la distancia entre dos puntos. Y esta se puede medir en metros, decímetros, centímetros o otras unidades de medida. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar en casa o en el aula, si estás en el salón, algunos objetos que midan aproximadamente 1,2 metros. ¿Ya pensaste en algo? Muy bien. Yo pensé, por ejemplo, en la ventana. El ancho de la ventana de mi casa tiene aproximadamente 1,2 metros. Ahora anda y mídelo y mira cuánto mide. Muy bien, después de haberlo medido me doy cuenta que mide 1 metro. Ahora haz lo mismo con otros objetos que encuentres a tu alrededor que midan 4 metros, 70 centímetros, 12 milímetros. Andar, llena la tabla y muéstrala a tu profesor o a alguien en casa. Te voy a recordar la tabla de equivalencia de las unidades de medida de longitud. Recuerda que la unidad patrón es el metro en el sistema que trabajamos en la escuela. Entonces, a la izquierda vamos a tener los múltiplos del metro y a la derecha vamos a tener los submúltiplos. Es decir, aquí vamos a tener los múltiplos que son mayores que el metro y los submúltiplos que son menores que el metro. Por ejemplo, un kilómetro trae 10 hectómetros, trae 100 decámetros y trae 1000 metros. Un kilómetro equivale a 1000 metros, pero equivale a 10.000 decímetros, pero equivale a 100.000 centímetros, pero equivale a 1.000.000 de milímetros. ¿Okay? Ahora, un hectómetro trae 10 decámetros, pero trae 100 metros. Pero trae 1000 decímetros, perdón, trae 10.000 centímetros y 100.000 milímetros. Ahora, un decámetro trae 10 metros, pero a su vez trae 100 decímetros, pero a su vez trae trae 100 decímetros, pero a su vez trae 1000 centímetros y a su vez trae 10.000 milímetros. Ahora, un metro equivale a 10 decímetros, pero a su vez equivale a 100 centímetros y a su vez equivale a 1000 milímetros. Ahora, un decímetro equivale a 10 centímetros, pero a su vez equivale a 100 milímetros. Y finalmente, un centímetro equivale a 10 milímetros. Si lo miro con cifras decimales, un hectómetro trae 0,1 kilómetros. Un decámetro trae 0,01 kilómetro, pero trae 0,1 hectómetro. Ahora, un metro trae 0,1 decámetro, 0,01 hectómetro y 0,001 kilómetro. Ahora, un decímetro trae 0,1 metro, 0,01 decámetro, 0,001 hectómetro y 0,0001 kilómetro. Y así, un centímetro trae 0,1 decímetro, 0,01 centímetro, 0,01 metro, 0,001 decámetro, 0,0001 hectómetro y 0,0001 kilómetro. Entonces aquí tienes las tablas de equivalencia de los múltiplos y submúltiplos del metro. ¿Ok? Recuerda que los múltiplos son mayores, kilómetro, hectómetro y decámetro, y los submúltiplos son menores, decímetro, centímetro y milímetro. Bien, con ese en mente, entonces vamos a trabajar el concepto de perímetro, ¿no? Entonces, el perímetro de una figura geométrica es la longitud de su borde o contorno. Entonces, algunas unidades para medir el perímetro son las que ya hemos estudiado, ¿no? El metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro. Entonces, vamos a mirar un pequeño terreno cuya escala, es decir, distancia entre un punto y punto, es 10 metros. Entonces, vamos a mirar cuántos metros se necesitan para el perímetro. Entonces, vamos a iniciar desde aquí. Tendríamos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 unidades. Pero resulta que cada unidad en la escala tiene 10 metros, entonces serían 18 por 10, es decir, 180 metros. Ahora vamos a mirar en la escala y vamos a dibujar una diferente, pero que tenga el mismo perímetro, una figura diferente que tenga el mismo perímetro, pero ahora la escala es que cada unidad va a medir 50 decímetros. Resuelve y muéstrale a tu profesor. Seguimos con la hoja lo que estamos aprendiendo y vamos a hablar ahora de superficies. Entonces, una superficie es una figura de dos dimensiones. El área de una superficie es la medida en extensión de esa superficie. Y las unidades convencionales de medida de área son el metro cuadrado, el decímetro cuadrado y el centímetro cuadrado. Para que comprendas un poco mejor, el área de una superficie nos dice cuántas unidades cuadradas se necesitan para cubrir dicha superficie, ¿no? Por ejemplo, si la escala aquí es en decímetros, si esto está en decímetros, entonces la superficie es cuántas unidades cuadradas se necesitan. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acá hay media y aquí hay media. Las dos medias suman una. Serían 15 unidades cuadradas. 15 unidades cuadradas. Pero como la unidad está en decímetros, entonces serían 15 decímetros cuadrados. ¿Ok? Haz lo mismo para calcular el área de la superficie representada por la siguiente figura. Anda y muéstrala a tu profesor o piensa en una estrategia diferente a la que te he mostrado para calcular el área de la superficie de la figura mostrada. En la siguiente página, en ejercitación, vas a resolver ejercicios que pongas en práctica lo que ya has aprendido sobre perímetro y sobre área, sobre longitud y sobre superficie. Lee con atención la situación y resuélvela. El libro te presenta también algunos ejercicios numéricos. Piensa, por ejemplo, en qué unidad de medida, ya sea centímetro cuadrado, metro cuadrado o kilómetro cuadrado, es más conveniente para medir el área de la siguiente superficie. La primera es la superficie de un aeropuerto y las pistas de aterrizaje. ¿Crees que funciona el centímetro cuadrado? Muy pequeña, ¿cierto? ¿Crees que funciona el kilómetro cuadrado? Muy grande, ¿cierto? Por lo tanto, sería metros cuadrados. Muy bien. Piensa así en cada una de las situaciones que se te presentan y responde y muéstrale a tu profesor. Ya con todo lo que se ha aprendido sobre perímetro y área, longitud y superficie, puedes resolver la situación de aplicación que se te presenta en la siguiente página llamada la ronda de presentaciones. Anda, resuelve y muéstrale a tu profesor. Pasamos al centro de aprendizaje número 3. El centro de aprendizaje número 3 está destinado a brindarnos una mejor comprensión de la geometría, es decir, de que las figuras planas y de qué se tratan y cómo clasificar las figuras planas. El centro 2 era sobre medición, perímetro y área. ¿Listo? Entonces, vas a necesitar el material manipulativo correspondiente al centro 3 que vas a encontrar de las páginas 103 en adelante. Entonces, vamos a el primer centro y es lo que estoy aprendiendo, donde vas a encontrar los conceptos, ¿no? El primer concepto es el concepto de figura plana. Pues una figura plana es una figura geométrica en la que todos sus puntos pertenecen a un mismo plano. ¿Pero qué significa que todos los puntos pertenecen a un mismo plano? Significa que están sobre la misma hoja. Es decir, si tú piensas en la superficie de una mesa, entonces todos los puntos que puedas ubicar sobre la superficie de una mesa y los unes, es lo que vamos a conocer o a entender intuitivamente como una figura plana. Entonces vamos a hablar inicialmente de lo que son rectas paralelas y perpendiculares. ¿Recuerdas que es una línea recta? Muy bien.
Entonces, dos rectas son paralelas cuando, al extenderlas indefinidamente, nunca se van a cortar. Y dos rectas son perpendiculares cuando se cortan, pero al cortarse van a formar un ángulo recto, es decir, muy bien, 90 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en que cada una de las figuras que son cerradas, como las que ves a continuación, las vamos a llamar polígonos. Un polígono no es más que una figura plana cerrada. ¿Ok? Entonces, el siguiente polígono, yo puedo trazar líneas y siempre va a estar dentro de ella, ¿no? Sin embargo, en este que está aquí, si yo trazo una línea de este punto a este punto, la línea va a quedar una parte por fuera. A esos polígonos, donde si tomamos dos puntos distintos y los unimos con una recta, toda queda contenida, la vamos a llamar polígono convexo. Cuando la recta tiene una parte por fuera de la figura, la vamos a llamar no convexo o cóncavo. ¿Ok? Por ejemplo, este es convexo y este es convexo y este es no convexo o cóncavo. Porque si yo uno estos puntos aquí, aquí va a quedar un pedazo de recta por fuera de la figura. Vamos ahora a los cuadriláteros. Cuando escuchas la palabra cuadrilátero, ¿en qué piensas? Muy bien, una figura de 4 lados. ¿Listo? Entonces respondes y le muestras a tu profesor. Entonces, los cuadriláteros pueden ser cuadrados, rombos, rectángulos, paralelogramos, trapecios. Todos ellos hacen parte de la familia de los cuadriláteros, es decir, aquellos que tienen 4 lados. Entonces, para ti, ¿qué sería un cuadrado? Muy bien, un cuadrado es un cuadrilátero que tiene sus lados, sus 4 lados iguales y sus 4 ángulos con la misma medida. Cuadrado, si esto mide 9, este mide 9 y este mide 9 y este mide 9 y los ángulos todos son de 90 grados. Es decir, todos son ángulos rectos. Ahora, con base a lo que puedas investigar o consultar en casa o lo que recuerdas, entonces clasifica el rombo, el rectángulo, los paralelogramos y los trapecios. Ahora puedes reunirte con alguien en casa o si estás en la escuela con unos compañeros y vas a jugar el siguiente juego. Vas a recortar la tarjeta del material manipulativo, las vas a barajar y vas a ir sacando. Por ejemplo, la primera dice, yo soy un trapecio que tiene un par de lados paralelos. Entonces tendrá que dibujar o identificar dentro de un grupo de figuras un trapecio que tiene un par de lados paralelos. Voy a poder hacer el dibujito. Ahí están dos lados paralelos y ese es un trapecio. Así con las demás tarjetas. En el material manipulativo también vas a encontrar el Tangram. Vas a recortar las fichas del Tangram o si tienes uno en casa, vas a armar las figuras que se te presentan a continuación. Ya estás preparado para la situación de aplicación llamada la exhibición. Vamos al centro número 4 llamado Pop Art. En este centro de aprendizaje vamos a clasificar los triángulos. ¿Recuerdas qué es un triángulo? Muy bien, un triángulo es una figura plana con 3 lados. Bien, entonces vas a irte nuevamente al material manipulativo y recortarlo, ¿no? Vas a necesitar el geoplano y vas a necesitar las hojas que te presentan en el material manipulativo para el centro número 4. Para ello necesitas un plano, la hoja de triángulos 2, la hoja Pop Art, marcadores de colores y una cartulina de 5 centímetros por 10 centímetros. Eso vas a necesitar para trabajar este centro de aprendizaje. Entonces, ya vamos a el centro, lo que estoy aprendiendo. Lo que estoy aprendiendo, recuerda que son los conceptos. Entonces dice, un triángulo es un polígono compuesto por 3 lados. Entonces aquí tenemos 12 triángulos. Quiero que los observes y empieces a clasificarlos. Por ejemplo, ¿qué encuentras de diferente entre este triángulo y este triángulo? Investiga sobre la clasificación de los triángulos según el ángulo, según la medida de sus ángulos y, por favor, clasifica estos. Luego investiga la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados y clasifica estos 12 triángulos.
Adelante. Vamos a resolver algunos ejercicios contextualizados que vas a encontrar en el centro 4 llamada en la hoja de ejercitación. Lo que se te presenta es construir un mosaico para exponerlo en la nueva sala de exhibición utilizando por lo menos 5 tipos distintos de triángulos. Haz el mejor mosaico y gánate el premio. Una vez resueltos los ejercicios, ya puedes pasar a la situación de aplicación. Entonces, en la situación de aplicación que se te presenta, se te da una figura donde Manuela la describe diciendo que tiene 2 triángulos rectángulos, un triángulo equilátero, 2 triángulos que tienen un ángulo obtuso y 4 triángulos con solo 2 lados de la misma longitud. Alejandro hace otra descripción. Observa tú, haz tu propia descripción y mira cuál de los dos tiene la razón. Si ya sabes quién tiene la razón, por favor justifica tu respuesta y envíale a tu profesor. Pasamos al último centro de aprendizaje, el centro número 5. Dice, el arte en la antigua Grecia. En este centro de aprendizaje vamos a comprender adecuadamente la aproximación como una herramienta para la multiplicación entre números decimales. Ya lo habíamos hecho en el centro 1, aquí vamos a fortalecerlo, pero utilizando la capacidad. Entonces, la capacidad es la medida del espacio interior del mismo y el volumen va a ser la medida del espacio que ocupa el recipiente. Hay una relación muy estrecha entre volumen y capacidad. Averigua cuál es esa relación. Entonces, aquí se te preguntan por estimación cuál de estos 3 recipientes puede tener más capacidad. La capacidad se mide convencionalmente en litros o en mililitros. Muy bien, ya miraste los recipientes, ahora piensa en su capacidad. Vamos a los ejercicios contextualizados, lee con atención la situación que se te presenta y resuelve, ¿no? Recuerda, para lavar el piso de una sala de exhibición del museo es necesario mezclar 65 mililitros de desinfectante y 3.500 mililitros de agua. El museo tiene 8 salas de exhibición. Si los pisos se lavan una vez a la semana, ¿cuántos litros de agua y cuántos litros de desinfectante son necesarios? Es importante reconocer las equivalencias que hay entre litro, mililitro, etc. Entre litro y mililitro. Por ejemplo, un litro trae 1000 mililitros. Por lo tanto, ¿cuántos son 22.500 mililitros si lo convertimos a litro? Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Cuando vas a pasar de una unidad menor a una unidad mayor, debes resolver una división. Es decir, de menor a mayor se hace una división. Y cuando vas a pasar de una unidad mayor a una unidad menor, se hace una multiplicación. ¿Por cuánto multiplicamos? Por la equivalencia, ¿no? La equivalencia al litro son 1000 mililitros. ¿Por cuánto dividimos? Por la equivalencia. Un litro es 1000 mililitros. Por ejemplo, aquí tenemos 22.500 mililitros. Como lo vamos a pasar a litro, vamos de menor a mayor, dividimos por 1000. Y entonces nos quedaría 22.5 litros. Porque la corrimos 3 lugares. Ahora, 0,9 litros a mililitros. Ahora debemos multiplicar por 1000. Pero al multiplicar por 1000 corremos la coma hacia la derecha, ¿no? Entonces tendríamos 9, ya la corrimos un lugar. Como no hay más lugares, colocamos 2 ceros. Entonces quedaría 900 mililitros. 0,9 al multiplicar por 1000 es 900 mililitros. Sigue resolviendo las demás utilizando los factores de conversión y le muestras a tu profesor. Puedes consultar con alguien en casa para saber cómo vas. Finalmente llegamos a la situación de aplicación. Aquí vas a poner en práctica lo que has aprendido en la resolución de un problema. Lee con atención la situación de aplicación llamada la inauguración, resuélvela y envíale a tu profesor. Has pasado todos los centros de aprendizaje. Felicitaciones. Ya estás preparado para volver nuevamente a la situación planteada y resolverla. Ánimo, sé que lo vas a lograr. Si tienes dudas, no olvides consultar a tu profesor. Bueno, mis pequeños aventureros, hasta aquí los centros 1, 2, 3, 4 y 5 de la situación 2 del libro de matemáticas del material PRES que te
entregó tu institución. Nos vemos en un próximo video.